Si te acuerdas lo que hicimos el otro día cuando terminamos la parte del primer tema de introducir los modelos de optimización, es que dijimos el aspecto general que iba a tener un problema de optimización matemático, ¿verdad? El modelo. Que yo Sí, quería optimizar una cierta función f sujeto a ciertas restricciones que podían ser de desigualdad o de igualdad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser especificar exactamente cuál es el problema de la programación lineal que queremos estudiar nosotros. Entonces, vamos a considerar una función f a priori que vaya de Rn a R, pero que sea una función lineal. Es decir, vamos a tener que f está evaluado en un cierto punto x1, x2 hasta x(n) y lo que obtenemos son, como es una función lineal, pues tiene que ser una cierta constante c sub 1 que multiplica x sub 1 más una constante c sub 2 que multiplica x sub 2 y así hasta constante c sub n que multiplica a x sub n. Y esto sería con c sub i perteneciente a R para todo i que va desde 1, 2 hasta n. ¿De acuerdo? Antes de construir lo que sería nuestro problema de programación lineal, vamos a hacer una observación en cuanto a la notación que vamos a utilizar. Si nosotros trabajamos con vectores, diremos que, por un lado, un vector, podemos ponerle u, es mayor o igual que otro vector v y lo denotaremos mediante u mayor o igual que v si cada una de sus componentes es mayor. Es decir, si la componente iésima es mayor o igual que la componente iésima del v para todo i que va desde 1, 2 hasta n. Esto sería con u igual al vector u sub 1 hasta u sub n y el v igual al vector v sub 1 hasta v sub n, ambos vectores de Rn. Y muchas veces vamos a decir simplemente que un vector u es mayor o igual que cero y lo denotaremos mediante u vector mayor o igual que cero si todas las componentes son mayores o iguales que cero. Es decir, si u sub i es mayor o igual que cero para todo i desde 1, 2 hasta n. ¿De acuerdo? Un poquito un abuso de notación que vamos a hacer nosotros. Que en general no tenemos relaciones de orden con vectores. Pero aquí vamos a decir simplemente que un vector es mayor o igual que otro o menor o igual si componente a componente se verifica. ¿Vale? Con de esto acuerdo. ya vamos a considerar o vamos a introducir nuestro problema de la programación lineal. Entonces, el problema de programación lineal viene dado por
Hemos dicho que optimizar, ¿verdad? Cuando hablamos de optimizar, hablamos realmente de o bien maximizar o bien minimizar. ¿El qué? Una función, ¿verdad? Esa función f solemos llamarlo en este aspecto z, que es nuestra f, ¿de acuerdo? El valor z, que es mi función lineal c sub 1 x sub 1 más c sub 2 x sub 2 más así hasta el c sub n x sub n. Esta es la función a la cual yo quiero calcular su valor máximo o mínimo. Pero hemos dicho que vamos a tener unas restricciones, que solemos escribir diciendo s.a. que esto era simplemente sujeto a, ¿verdad? Que son las restricciones que vamos a considerar. En esas restricciones podríamos tener restricciones de desigualdad o de igualdad, pero van a ser restricciones también lineales. En lugar de poner una función g, como es una función lineal, la voy a expresar como a sub 1, 1 x sub 1 más a sub 1, 2 x sub 2 más a sub 1 n x sub n. Y esto puede ser mayor o igual que un cierto valor b sub 1. Del mismo modo, aquí vamos a seguir hasta que tengamos en general, pues no sé si puedo tener una, dos o p desigualdades, ¿verdad? Es decir, a sub p1 x sub 1 más el a sub p2 x sub 2, así hasta que llegamos al a sub p n x sub n mayor o igual que el b sub p. Pero también podríamos tener restricciones de qué tipo? De igualdad, ¿verdad? Que van a ser unas restricciones de la forma a p más 1, vamos a poner ahora coma 1 x 1 más a p más 1, 2 x 2, así hasta que llegamos a la restricción a p más 1, n x n mayor o igual que b p más 1. Y en general podemos tener m restricciones, es decir, llegamos hasta la a sub m, a sub m1 x1 más el AM2X2. Lo de poner la coma a veces depende de si se distingue o no. Que a lo mejor con el M1 no hace falta poner la coma, pero con el P más 1 sí, vaya a ser que nos podamos confundir. Pero bueno, eso es cuestión de notación simplemente para no equivocarnos. X sub n, he dicho que era de igualdad y aquí he puesto un mayor igual. No, es un igual, ¿vale? Y todo esto igual al B sub m. No son las únicas restricciones. Vamos a separar, por otro lado, unas restricciones que involucran únicamente a estas variables x1, x2 hasta x sub n. Por un lado, esas variables pueden ser positivas o cero, es decir, puedo tener que x sub 1, x sub 2 hasta un cierto, no sé, x sub q sean mayores o iguales que cero, o puedo tener que x sub k más 1, q más 1 hasta la x sub n no presenten ninguna restricción, sino que sean pertenecientes a R. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Este es el aspecto general, entonces vamos a ponerle nombre a cada cosa con la que vamos a trabajar. La Z ya sabemos lo que era, ¿verdad? Era lo que hemos llamado nosotros la función objetivo. Estas constantes C sub 1, C sub 2, C sub n, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de coeficientes de beneficio o de coste. ¿De acuerdo? Coste o costo. Por otro lado, estos elementos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, ¿cómo se llamaban? Eran las variables de decisión, ¿cierto? sí.
Los coeficientes que aparecen aquí, estos coeficientes A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, n, AP1, AP2, APN, AP más 1, 1, AM1, es decir, todos los coeficientes que tenemos aquí en las restricciones, en todas las restricciones, ¿de acuerdo? Se llaman coeficientes tecnológicos. Los elementos B1, BP más 1 en conjunto, es decir, cuando consideramos todos ellos como un vector, reciben el nombre de vector de disponibilidades. Si nos fijamos, por otro lado, cada una de las variables con las que estamos trabajando, que serían, perdón, cada una de estas filas, que pueden ser de igualdad o desigualdad, ¿verdad? Vamos a rodear esta, por ejemplo. Dios, muy... Bueno, cada una de estas cosas, ¿verdad? Va a ser simplemente una restricción. Demasiado clarito he cogido yo este codo. Pero bueno. Y por último, tenemos estas variables que aparecen aquí, ¿verdad? Son también restricciones, pero como son restricciones donde no hay combinaciones de variables, sino que son restricciones por cada variable por separado, estas restricciones que aparecen aquí se llaman restricciones de no negatividad. ¿Vale? Falta una última cosa que el libro no especifica, que es ¿qué ocurre con estas variables de aquí? Es habitual decir que estas variables presentan alguna restricción. No exactamente. No, ¿verdad? Simplemente Pueden estás. tomar cualquier valor de R. Sí. Entonces esto es lo que se llama como, o se conoce como variables libres. Y puede ser que las variables pueden ser, en vez de ser todas, por ejemplo, positivas, o con el ejemplo de restricciones de no negatividad, que sean negativas No había problema, exclusivamente. ¿verdad? A priori uno dice, bueno, ¿qué problema hay en que yo tenga x sub k mayor o Sí, igual que cero o x sub k menor o igual que cero? sí. Como problema ninguno. Lo que ocurre es que nosotros queremos fijar el tipo de restricción con el que queremos trabajar. Entonces lo que estamos diciendo es que el problema con el que vamos a trabajar es este problema de aquí, en principio. No quiero Vale. restricciones de menor igual. ¿Y qué pasa si me dan una restricción de menor igual? Que puede aparecer perfectamente. Tú Ujú. vas a hacer un paso extra que es, bueno, si la x sub 2 resulta que es menor o igual que cero y yo quiero trabajar con variables que sean positivas, ¿qué hago? Multiplica por menos. De ese modo, tu variable no va a ser x sub 2, va a ser menos x sub 2 y consigues que menos x sub 2 sí que sea mayor o igual que cero. Es que me han dado una restricción que es 5x sub 1 más 3x sub 2 menos 8x sub 3 menor o igual que 7. ¿Qué hago? Multiplica toda la desigualdad por menos. Y así consigues trabajar con una desigualdad de tipo mayor o igual. ¿Vale? Y en el caso de que, de que X2 le tenga que cambiar el signo, se lo cambio en todas En las todas, es como si tú hicieses un restricciones. cambio de variables. Vale. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este problema de programación lineal realmente? Para empezar, o maximizo o minimizo, ¿verdad? Pero yo todos los resultados que vaya a ver en la asignatura, no quiero tener que estar dando todo el rato un resultado para maximizar, un resultado para minimizar, porque son cosas muy parecidas. De hecho, hay una relación entre calcular máximos y mínimos de funciones, ¿verdad? Observemos que
maximizar nuestra función z de x1 hasta x(n), piénsalo, por hacernos una idea, tienes aquí tu punto x, ¿verdad? Si el máximo está aquí, este es tu z máximo, tienes tu función una cosita así, ¿verdad? ¿Qué ocurre si en lugar de coger la función z, cojo la función menos z? Menos z de x1, x2 hasta x(n). Claro que sería la función simétrica por aquí, ¿verdad? Entonces, si esta función z tiene un máximo en este punto, la función menos z, ¿qué tiene en ese mismo punto? Un mínimo. Entonces, yo puedo minimizar esta función, ¿verdad? Pero, ¿vale lo mismo este punto que este punto? No. Pero yo no quiero calcular el punto en el que se alcanza el mínimo o el máximo, quiero calcular ese valor máximo. ¿Qué relación hay entre este valor y este valor z mínimo? Que sería el menos z mínimo. Son opuestos. Pues maximizar la función z es lo mismo que menos minimizar la función menos z, ¿verdad? Ujú. Entonces, Aquí estamos hablando de la función objetivo, ¿no? exactamente, de tu función Vale. z. ¿Eso qué significa? Que en realidad lo mismo es maximizar que minimizar una función pero cambiándole el signo, ¿verdad? Sí. Entonces, no hace falta que esté todo el rato trabajando con maximizar, minimizar, sino elige uno. Pues la elección que hace el libro es, vamos a minimizar. Entonces, en esta asignatura, vamos, ¿Y hay alguna razón para que no, escoja minimizar o es... no, está exactamente, o sea, que es cuestión de gusto. Bueno, Yo, por ejemplo, creo que cuando hice la carrera, puedo mirar aquí un momento porque no recuerdo. Mi problema típico era maximizar, por ejemplo, ¿no? Pues porque a mi profesor le gustaba maximizar. Y dijo, nosotros vamos a maximizar siempre. Yo qué sé. no. Entonces, en esta asignatura vamos a considerar eh, el problema de minimizar la función objetivo. ¿Y qué ocurre si en un ejercicio me dicen maximiza? Que lo voy a cambiar. Voy a decir, es que maximizar es menos minimizar esta menos función. Ya está. ¿Se entiende? Ujú. ¿Qué ocurre también? Si volvemos a la diapositiva anterior, al problema de optimización que tenemos aquí, ya sé que voy a centrarme en minimizar cosas, ¿verdad? Pero aquí hay muchas cosas que a mí me gustaría unificar de algún modo. Porque fíjate, tú puedes tener restricciones de desigualdad o de igualdad. Y las tengo que mezclar. No puedo a lo mejor decir, venga, vamos a considerar solo restricciones de desigualdad. O vamos a considerar solo restricciones de igualdad. Y aquí con las variables, hay variables que son mayores o iguales que cero y hay variables que están en R. ¿No puedo considerar a lo mejor que todas las variables sean mayores o iguales que cero? Y así me lo simplifico. Por intentar unificar y decir, tengo el mismo tipo de restricción todo el rato y no estoy mezclando restricciones. Hombre, pues lo primero que podríamos intentar hacer es ver qué ocurre con las variables. ¿Hay algún modo de conseguir que trabajemos con variables que estén siempre verificando las mismas condiciones? A mí lo que me interesa en esta asignatura es considerar variables que sean siempre mayores o iguales que cero. Pero es que puede darse el caso de que tenga variables que no tienen ningún tipo de restricción. ¿Cómo puedo pasar de variables que no tengan ningún tipo de restricción a variables mayores o iguales que cero?
primer objetivo, ¿vale? Entonces, veamos. Bueno, voy a llamarlo aquí. Supongamos que x es una variable libre. Es decir, x pertenece a R. Podemos hacer algún tipo de modificación o cambio para trabajar solo con variables no negativas. ¿Qué piensas? Hombre, intuyo que sí, pero no se me ocurre nada. Ah, obviamente la respuesta tiene que ser que sí, porque si es que no digo, ¿para qué perdemos el tiempo metiendo aquí información de esto, no? Vamos a pensar una cosa, el hecho de que sea una variable libre, que sea un número real, significa que puede haber casos en los que esa variable sea positiva y puede haber casos en los que esa variable sea negativa, ¿verdad? Sí, Claro, uno diría, ah, ya lo tengo. En lugar de coger x, coge el valor absoluto de x. ¿Cómo es eso entonces siempre? positivo. Arreglado, ¿no? Bueno, Piensa que qué tipo de restricciones queremos nosotros. Restricciones que sean lineales, ¿verdad? El valor sí. absoluto no es una función lineal. Mierda. Casi que lo tenía, ¿verdad? Es verdad que el valor absoluto no me sirve porque no es una función lineal. Y yo quiero trabajar únicamente con cosas lineales. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a pensar en que si x es algo que puede ser positivo o negativo, mejor puedo separar por un lado la parte positiva y separar por otro lado la parte negativa, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, por un lado, x más. ¿Quién va a ser x más? La parte positiva de la x, ¿verdad? Que sería, o bien lo puedo escribir como el máximo entre x y 0, o lo puedes poner como función a trozo, que simplemente, si la x es mayor o igual que 0, te quedas con la x, ¿verdad? Pero si la x es negativa, yo no quiero esa parte negativa. 0. Y vamos a definir x menos como la parte negativa, que sería el máximo entre menos x y 0. Es decir, que si la x es mayor o igual que 0, ahora te quedas con 0. Mientras que si la x es negativa, te quedas con menos x. Una especie de valor absoluto también, pero separado. ¿De acuerdo? ¿Qué ¿Y conseguimos con esto? por qué esto sí nos vale y el valor absoluto no? Porque la diferencia es que yo puedo separar entonces la x siempre como x más menos x menos, ¿verdad? Fíjate que tú acabas de tener aquí, como yo quiero construirme cosas que sean positivas, ¿verdad? X más siempre es algo positivo, ¿verdad? Sí, Pero es que X menos también es algo que siempre es positivo, ¿verdad? positivo, sí. Y en lugar de hacer un valor absoluto, que es una cosa no lineal, lo que hago es sumar dos nuevas variables. O en este caso restar, ¿verdad? Pero la suma o resta de variables es una combinación lineal, ¿verdad?
Fíjate que aquí lo que he hecho es definir una variable x más que es siempre mayor o igual que 0. Y una variable x menos que es mayor o igual que 0. Y lo que he hecho ha sido descomponer mi variable como suma de dos variables, donde cada una de estas, tanto la x más como la x menos, son variables mayores o iguales que 0. ¿Cuál va a ser el truco cuando tengamos variables libres? Separarlas en resta de parte positiva y parte negativa. Es que entonces por cada variable libre, mi problema duplica el número de variables. Pues sí, pero la diferencia es que entonces, en lugar de trabajar con x, vas a trabajar con cosas que son mayores o iguales que cero. ¿De acuerdo? Vale. ¿Bien hasta ahí? Sí. Siguiente paso. Ya sé cómo conseguir que todas estas variables libres se conviertan en variables de restricciones de no negatividad. La penalización, que tienes que trabajar con el doble de variables que tenías antes. Bueno, pero por lo menos consigo lo que quería, que era que todas las cosas fuesen mayor o igual que cero. ¿Y qué ocurre con estas desigualdades? Yo puedo decir, ¿puedo trabajar en lugar de con desigualdades con igualdades? ¿O en lugar de con igualdades con desigualdades? ¿Puedo unificar el tipo de restricción que tengo? Vamos a verlo, es decir, veamos ahora cómo podemos tratar de unificar el tipo de restricción con el que vamos a trabajar. Opción uno. ¿Qué pasa si solo quiero restricciones de desigualdad? Pero es que las restricciones de desigualdad son restricciones del tipo mayor o igual, ¿verdad? Es decir, solo restricciones de tipo mayor o igual. Hombre, pues estas P restricciones que tengo aquí ya las tengo arregladas, ¿verdad? Son todas de tipo mayor o igual. ¿Cuál es el problema? Las igualdades, ¿verdad? Mm, Entonces, tenemos que transformar las restricciones de igualdad en mayor o igual. ¿Cómo? Tú imagínate que yo tengo la restricción, y supongamos que tenemos la restricción, digamos, a su i1 x1 más a su i1 x2, perdón, i2 x2 más a su in x igual a cero. ¿Qué puedo hacer para convertir esto en desigualdades? ¿Qué se te ocurre? Piensa en lenguaje matemático. Si A es igual que B, esto en realidad lo que significa es que A es mayor o igual que B y al mismo tiempo B es mayor o igual que A, ¿verdad? Sí. O lo que es lo mismo. Bueno, he puesto cero, pero no tiene que ser cero. Puede ser un cierto B sub I simplemente, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que esto se va a convertir en decir al mismo tiempo que A sub I1 x1 más A sub I2 x2
más el A sub in x sub n sea mayor o igual que el b sub i, y una nueva restricción que es la misma, a sub i1 x sub 1 más el a sub i2 x sub 2 más el a sub in x sub n sea menor o igual que el b sub i. ¿Qué ocurre con esta primera restricción? Que ya la tengo, ¿verdad? Ya es una restricción de tipo mayor o igual, que es lo que yo quiero considerar, ¿verdad? Pero la segunda no es una restricción de tipo mayor o igual, ¿verdad? Es una Hay que restricción de multiplicar tipo por menor o menos. igual. Sí. ¿Qué hacemos con esta? Multiplicar por menos. Exactamente, así de simple. Es decir, tú dices, pues mira, multiplica aquí por menos y te queda menos a i 1 x 1 menos a i n x sub n mayor o igual que menos b sub i. Ya, apañado. Ahora sí tengo otra restricción de tipo mayor o igual. Tanto aquí como aquí. Fíjate que entonces, ¿qué va a ocurrir? Por cada restricción de igualdad se me van a duplicar las restricciones de desigualdad. Bueno, pues a ver qué Sí. le hacemos. Igual que antes, con cada variable libre se me duplicaba el número de variables no negativas, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que tú dijese, no, es que a mí no me gusta tener restricciones de desigualdad. Yo prefiero que las cosas sean iguales. Venga. Otra opción sería solo tener restricciones de igualdad. ¿Eso qué significa? Que debemos modificar todas las restricciones de desigualdad. Tenemos dos opciones. Opción uno, ¿qué pasa si tú tienes a sub i1 x sub 1 más a sub i2 x sub 2 más a sub i n x sub n mayor o igual que el b sub i? Si tienes una restricción de las buenas iniciales, de las de mayor o igual, ¿verdad? ¿Cómo puedo conseguir convertir esto en a sub i1 x sub 1 más a sub i2 x sub 2 más a sub in x sub n igual a b sub i? ¿Qué podemos hacer? Piensa, si tú tienes que 5 es mayor o igual que 3, ¿qué puedes hacer con ese 5 para conseguir que sea igual a 3? Hombre, restarle 2. Restarle 2, ¿verdad? Ah, ¿y por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos simplemente resto una variable x cualquiera, ¿verdad? Lo importante es, ¿cómo es este tipo de variable que estás metiendo? ¿Esta variable puede ser libre? No ¿Puede tiene tomar que cualquier ser, valor real? no tiene que ser 1 justo para que se cumpla. Bueno, no uno, sino que a lo mejor yo no sé si esta parte izquierda vale 5 y el b sub i vale 3. En ese caso esta x valdría 2, ¿verdad? O si toda esta parte vale 18 y entonces esta x tiene que valer otra cosa. Lo importante es que cómo tiene que ser la x. Mayor o igual que 0, ¿verdad? Sí, Porque si fuese libre, si fuese negativa, estoy haciendo la desigualdad peor todavía, ¿cierto? sí, Entonces fíjate que puedo pasar de esta desigualdad de mayor o igual a una igualdad si
introduzco una nueva variable, pero esa variable es de las que me interesa trabajar, no negativa. De este modo he conseguido tener aquí mi igualdad, ¿verdad? Pero es cierto que tú a lo mejor la otra opción es que tengas una restricción a sub i1 x 1 más a sub i2 x 2 más a sub in x n menor o igual que b sub i. Que tú dices, ya, pero es que yo sé que estas no son las que me interesan, ¿verdad? A mí me interesan las de mayor o igual. Tú puedes decir, bueno, del tirón que hago, multiplico todo esto por menos uno, ¿verdad? Sí. Lo convierto en la de arriba y ahora le resto. Ah, un poquito bestia. ¿Hay algo más rápido de hacer? ¿Cómo puedes conseguir pasar de 5 menor o igual que 7 a 5 igual a algo para que te dé 7? Sumar. Ah, pues a lo mejor es más sencillo sumar que tener que multiplicar por menos y aplicar lo anterior, ¿verdad? Exacto. Pues aquí lo que hacemos va a ser simplemente coger el a sub i1 x 1 más el a sub i2 x 2 más el a sub i n x n y lo que haremos será sumar una nueva variable x para que de este modo esto sea igual al b sub i. Lo importante es que esta x, ¿cómo debe ser? Si Mayor. fuese negativa, Igual. se hace peor la desigualdad, ¿verdad? Entonces, Claro. tiene que ser la x siempre mayor o igual que cero, ¿verdad? De este modo consigo que efectivamente esta igualdad sea cierta. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Que en realidad nosotros tenemos tres formas distintas de representar los problemas de optimización de la programación lineal, ¿verdad? Es decir, hemos llegado así a tres posibles representaciones de los problemas de programación lineal. Nosotros sabemos que en los tres casos, a ver si lo puedo separar más o menos, o uno, el otro, más o menos. Entonces, yo sé que en los tres casos vamos a minimizar, ¿verdad? Vamos a escribir simplemente min para decir minimizar, ¿no? Minimizar y minimizar, ¿verdad? ¿Qué queremos minimizar? La La función z, función. ¿verdad? Y la función objetivo, Que sí. la z era el c sub 1 x 1 más c sub n x sub n, la misma función z que es c sub 1 x sub 1 más c sub n x sub n, y aquí minimizar z que es el c sub 1 x sub 1 más el c sub n x sub n. Al principio, ¿qué tipo de restricciones podíamos tener? Ah, bueno, pues sujeto a, sujeto Con esto nos referimos a la, digamos, al modelo que tenemos, a los problemas, al tipo de problema que tenemos a una este vez que problema nos de lo aquí. planteamos. Este problema de aquí es el que nosotros Vale, sin consideramos. nosotros hacer ningún cambio. ¿El qué? Sin nosotros todavía manipular las restricciones ni nada. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo las podemos manipular. Porque hemos dicho, en lugar de maximizar o minimizar, ¿qué vamos a hacer siempre? Minimizar. Minimizar. En lugar de poder tener restricciones de no negatividad y variable libre, ¿qué queremos tener siempre? Las de no negatividad. Exactamente. Y ahora es cierto que para las restricciones depende, ¿verdad? Sí, Porque puedes tener desigualdades, puedes tener igualdades, puedes tener las dos, como hemos hecho aquí al principio.
Lo que está claro es que lo que queremos en común es que todas esas variables, todas las x1 hasta x n, como sean, vale, un poquito, Lineales. pero no negativas, ¿verdad? Quiero que todas Ah, estas bueno, sean claro. mayores o iguales que cero. Y aquí que nuestra x1 hasta la x n sean mayores o iguales que cero. Y aquí que todas mis x1 hasta el x n sean mayores o iguales que cero. Pero hay veces en el que tú, cuando trabajas con las restricciones, con las otras restricciones, puedes tener a su 1, 1, x1 más a su 1 n x n mayor o igual que b su 1, así hasta a su p 1 x 1 más a su p n x n mayor o igual que b su p. Podemos tener a sub p más 1,1 x1 más... Bueno, vamos a poner esta distinta. Distinta. Las a sub p más 1, 1x1 más las a p más 1, p más 1, n x n mayor o igual que el bp más 1. Y así hasta que llegamos a la a sub m 1 x1 más la a sub m n x n mayor o igual que el b sub m. Es decir, es posible que tú, aunque has unificado y has dicho solo quiero variables no negativas y quiero minimizar, es posible combinar restricciones de mayor o igual o restricciones de... Otra vez me he equivocado. Estas son las de igualdad, ¿vale? Igual, igual. O sea, en este tipo de restricciones tenemos un poco cierto margen para nosotros. Exacto. En las Exacto. otras, digamos, en el minimizar y en que sean las no negativas, siempre tiene que ser así. Exactamente. Ahora, los Vale. problemas que me interesa estudiar son no como este inicial, que dice, al principio el problema era este. No, vamos a cambiar. Mi problema va a ser minimizar cosas que son mayores o iguales que cero, pero podría tener restricciones de mayor o igual y restricciones de igualdad, ¿verdad? Entonces esto es lo que se conoce como la forma mixta. Digamos que los problemas nos lo llevamos a lo que nosotros Nos queremos. lo vamos a llevar a alguna de estas tres formas, exactamente. ¿Vale? Pero bueno, en lugar de tener esta forma mixta, yo podría tener a lo mejor restricciones que fuesen todas, en lugar de igualdades, todas ahora mayores o iguales. Porque a lo mejor a mí me gusta que todas las restricciones sean desigualdades. Esto es lo que se llama la forma canónica. O a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser todo desigualdades? ¿Por qué no puedo poner todo con igualdades a lo mejor? Es decir, las desigualdades azules las convierto en igualdades como hemos visto, ¿verdad? Pues esto es lo que se va a conocer como la forma estándar. Spoiler. De las tres formas que tenemos aquí, la mixta, la canónica y la estándar, la que nos va a interesar realmente es la forma estándar. Mi Pues objetivo sí. cuando introduzca en el capítulo 2, cuando introduzcamos lo que llamaremos algoritmo del simplex y todos los modos de cómo resolvemos estos problemas, porque de momento no los estamos resolviendo, simplemente los estamos planteando. Estamos diciendo cómo puedo pasar de ese texto a cosas matemáticas, pero no estoy resolviendo el problema todavía. Estoy diciendo, este es el problema que me interesa estudiar.
Cuando Ujú. aprendamos cómo resolverlo, voy a querer expresar mi problema en realidad en forma estándar. ¿De acuerdo? Para que así para representarlo luego en forma matricial, intuyo. Exactamente. Porque lo que vamos a saber es que cuando esté en forma estándar, debido a lo que veremos en la siguiente lección, que es propiedades de conjuntos convexos, que son unos conjuntos muy importantes con los que nos interesa trabajar en esta asignatura, es que las soluciones óptimas van a estar justamente en los vértices, en los extremos de estas igualdades, donde se cortan todas estas igualdades. Por eso me interesa trabajar con las desigualdades y lo de dentro me va a dar igual, básicamente. Por eso me interesa tener el problema en forma estándar. Pero hay una cosa que dice, es que escribir estos problemas así es un coñazo, ¿verdad? Porque hay que escribir un montón de cosas, un montón de ecuaciones, muchos coeficientes, ¿verdad? Pero fíjate, Sí. ¿qué tipo de restricciones tenemos nosotros todo el rato? Son restricciones lineales. Lo guay de las cosas lineales es que se pueden reescribir en forma matricial. Entonces, vamos a construirnos ciertas matrices que me permitan expresar estos problemas de forma más compacta. Entonces, para em, unificar la notación matricial, llamaremos, por un lado, C va a ser el vector de coeficientes, que sería el vector C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, que es un vector fila, ¿vale? La matriz A va a ser una matriz que la puedes escribir por fila llamando alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub m a cada fila, pero cada alfa son los coeficientes de cada restricción, ya sea de igualdad o de desigualdad, ¿de acuerdo? Es decir, que esto va a ser el alfa sub 1, el a sub 1, 1, el a sub 1, 2, hasta el a sub 1 n, y el alfa sub 2 va a ser el vector fila a sub 2, 1, a sub 2, 2, hasta el a sub 2 n, y así hasta que llegamos al AM1, AM2, hasta el AMN, ¿vale? Vamos a tener un vector, que era el vector B, que sería el término que aparece aquí a la derecha, ¿verdad? Que va a ser un vector columna B sub 1 hasta B sub m. Y por último, tenemos nuestro vector de incógnitas, el que llamaríamos X, ¿verdad? Que es un vector también columna formado por X sub 1 hasta X sub n, ¿vale? Con toda esta notación, ¿cómo quedarían nuestros problemas en forma mixta, canónica o estándar? Voy a copiar todo esto. ¿Y ahora qué tendríamos? Quitamos toda esta parte, todo esto, fuera, 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 menos el minimizar. Porque ahora se van a compactificar mucho la forma de escribir nuestros problemas. Aquí es cierto que hacemos una uso notación porque vamos a poner simplemente c por x, pero en realidad c es un vector de qué tipo. Fila. Y x, Columna. Sí. en realidad lo que estamos haciendo aquí depende de cómo uno lo quiera considerar. Puede ser o bien el producto escalar o el producto de matriz con matriz, ¿vale? Al poner c por x estamos diciendo que estamos multiplicando la correspondiente fila por el vector columna, ¿verdad? Como Sí. producto de matrices en realidad. Pero fíjate que entonces, ¿qué ocurre con esta parte de aquí? Aquí no puedo unificar porque había restricciones de tipo mayor o igual y restricciones de tipo de igualdad, ¿verdad? Entonces no puedo decir la matriz A es siempre de un modo, porque la matriz A no es siempre mayor o igual, puede ser mayor o igual o igual, ¿verdad? Por eso hemos llamado alfa las correspondientes filas, para indicar que en la forma mixta tú puedes tener las filas
alfa sub 1 multiplicada por el vector x que sea mayor o igual que b sub 1, ¿verdad? Y así hasta que tienes la alfa sub p por el vector x mayor o igual que el b sub p. Y luego tienes las correspondientes filas de igualdad que sería el alfa p más 1 multiplicado por x igual al b sub p más 1. Hasta que llegas al alfa, al alfa sub m por el x igual al b sub m. Y por último, la condición de que todas las variables sean mayor o igual que 0 la vamos a escribir como x mayor o igual que 0. Que por eso introdujimos al principio que significaba que un vector fuese mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Eso significaba simplemente que todas las componentes de ese vector, ¿cómo son? Positivas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aquí tú dices, bueno, sí, es verdad que no he tenido que escribir todas las restricciones explícitamente, pero bueno, tampoco he tenido que escribir todas las desigualdades y todas las igualdades, ¿no? Lo guay de la forma canónica, cuando no mezclamos tipos de desigualdades, es que se compacta todavía mucho más. Porque aquí voy a minimizar simplemente c por x y como todas las restricciones son de desigualdad, yo puedo poner simplemente que es multiplica la matriz A por el x y tú quieres que eso sea mayor o igual que el vector b, ¿verdad? ¿Y las x cómo son? Mayores o iguales que cero, ¿cierto? Hombre, esto ya es mucho más compacto de escribir, ¿cierto? Sí, bastante más. Y en forma estándar será minimizar c por x. Es cierto que las x van a seguir siendo siempre mayores o iguales que cero, ¿verdad? Pero ahora en lugar de, como todas las restricciones son de igualdad, en lugar de escribir a por x mayor o igual que b, voy a escribir a por x igual a b. Hombre, pues tanto la forma canónica como la forma estándar me permiten expresar mis problemas de la programación lineal de una forma mucho más compacta. Y a lo mejor es más útil para hacer operaciones, definir métodos iterativos sobre estos problemas que tenéis que trabajar explícitamente con todas las igualdades, con todos los coeficientes. ¿Vale? Al final, como digo, la forma estándar va a ser la que nos va a interesar cuando definamos los distintos algoritmos que me permitan resolver estos problemas. Pero que sepamos que tenemos a priori tres formas de representar nuestros problemas. La mixta, con restricciones de desigualdad o de igualdad, la canónica solo con desigualdad y la estándar solo con igualdad. ¿Cuál es la diferencia con la introducción que hemos hecho de nuestro problema de la programación lineal? Que hemos eliminado el maximizar el problema y hemos eliminado las variables libres. Solo queremos tener variables que sean no negativas. Y con esto lo tenemos todo listo para empezar el siguiente día a trabajar con los conjuntos convexos y ver propiedades que tienen estas restricciones. El estudio de los conjuntos convexos me va a ayudar a entender el comportamiento de estas restricciones de desigualdad que tenemos aquí. ¿Vale?